Sí. Pues vamos a comenzar. Este mes vamos a estar viendo universo natural, que básicamente es química. Vamos a estar aprendiendo algunas cosas sobre química. Ahí está mi información y está mi correo para cualquier duda o aclaración. Si es que llegara a existir, ahí me pueden escribir. Y en cuanto tenga acceso a mi correo, yo les estaré respondiendo. Buenos días. Y entonces vamos a comenzar pues por donde tendremos que empezar, pues que es cuestionarnos pues qué estudia la química. ¿Qué vamos a estar aprendiendo? Pues la química es esa ciencia que se va a encargar de estudiar todo lo relacionado con la materia. Aquí nos dice que puede ser su composición, estructura, propiedades, que además podemos estudiar sus transformaciones. Más adelante, cuando vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que la materia cumple una ley siempre, y que lo único que puede hacer la materia pues es transformarse. Y la energía que está asociada a estas transformaciones. Esto quiere decir que para que la materia se transforme, sí o sí necesita de energía, y que la química también estudia esa energía que se requiere para que la materia pueda ir transformándose. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que la química pues estudia todo lo relacionado con la materia. Y ahora bien, la química pues es una ciencia que se divide en varias ramas, y que cada una de estas ramas ataca un tema en específico o estudia un tema en específico. Entonces vamos a tener 4 ramas de la química, que es la química general, la química descriptiva, aplicada y analítica. Vamos a ver de manera muy general en qué consiste cada una de estas, y considerar que la química que vamos a estar aprendiendo es un poco de la química general y de la química descriptiva. La aplicada y la analítica no nos corresponden en este curso. Entonces, ¿en qué consiste cada una de estas? Tenemos la química general, que podríamos decir que es toda la parte teórica que conlleva la química, que son todos esos principios teóricos, leyes, reglas, teorías, que nos explican tanto la composición como el comportamiento de la materia. Tenemos la descriptiva, que estudia como tal la composición, propiedades, la obtención de las diferentes sustancias. En la siguiente diapositiva vamos a ver que esta química se describe en 2, o sea, a su vez se divide en 2, que es la inorgánica y la orgánica. Y vamos a ver en qué consiste o qué estudia la orgánica y qué estudia la inorgánica. Pero básicamente la descriptiva estudia todo lo relacionado con sustancias y su composición. Luego tenemos la analítica, que estudia los componentes de una muestra y en qué cantidad.
En esta rama de la química se utilizan muchos cálculos matemáticos para poder ir analizando cuánta cantidad necesito de cada una de las cosas que voy a reaccionar. Y por último tenemos la aplicada, que es cuando la química interactúa con otras ciencias. Y entonces al juntarse con otra ciencia, lo que va a suceder es que estudian problemas muy específicos. Un ejemplo pudiera ser la combinación de la biología con la química, que da como resultado la bioquímica. Entonces, tenemos por una parte que la biología estudia la vida en general, y la química, pues ya quedamos que todo lo que tiene que ver con la materia. Cuando las juntamos, pues lo que estudia la bioquímica es todo lo relacionado, todo lo que sucede dentro de la vida. Podríamos poner de ejemplo a los seres humanos. Todo lo que sucede dentro de mi cuerpo es mera química. Entonces, específicamente estudia lo que sucede en cuestiones químicas en un ser vivo. Todas esas reacciones que necesito para vivir. A la hora que introduzco el alimento, empieza a ocurrir una reacción química. El procedimiento de que mi corazón lata y la sangre pase por ahí y le quite el oxígeno es otra reacción química. La digestión es otra reacción química, cuando hacemos desechos es otra reacción química, la respiración es una reacción química. Entonces estudia todos esos procesos que ocurren dentro de la vida que tienen que ver con la química. Y yo les decía que la descriptiva se divide en dos ramas, en la orgánica e inorgánica. ¿De qué va a depender? Pues del compuesto que yo tenga. Si mi compuesto está formada por cualquier elemento de la tabla periódica que no sea carbono, va a ser inorgánica. Entonces, la inorgánica estudia todos esos compuestos que se forman a partir de la combinación de distintos elementos que no involucran al carbono. ¿Cómo lo puede ser el cloruro de sodio, que es cloro con sodio? No hay carbono, ¿cierto? Entonces, todos esos compuestos que se forman a partir de todos los demás elementos van a ser inorgánicos. Y ahora, los compuestos que se forman a partir del carbono se les conoce como orgánicos. Entonces hay muchos compuestos que se forman o su base, la mayoría de lo que contienen es carbono, entonces van a ser compuestos orgánicos. Y lo que les mencionaba, que la aplicada, pues tenemos por ahí la bioquímica, la fisicoquímica, la petroquímica, la agroquímica y la geoquímica. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos pasar? Y ahora bien, sabemos se sabe que muchas de las ciencias exactas proponen un método para poder llegar al conocimiento, o lo que los científicos denominan como verdades absolutas. Sí, sí, ¿no? Ya no hay lugar. Ah, bueno, que se la traiga para que no tenga que atravesar tanto. Y entonces, los científicos proponen al método científico como esa secuencia de pasos que tengo que seguir para poder llegar al conocimiento y que ese conocimiento sea considerado una verdad absoluta. Buenos días, sí, por allá atrás hay un lugar. Entonces, lo que se busca siguiendo este método científico, ahorita vamos a ver, pues que a final de cuentas es el fenómeno que yo esté observando, lo tengo que replicar n cantidad de veces para yo poder asegurarme que el resultado que voy a obtener siempre va a ser el mismo. Entonces, el primer paso que debemos de realizar en el método científico es
una observación. Entonces, la observación consiste en que tengo que fijar mi atención a un fenómeno, observar este fenómeno y encontrar el problema en el fenómeno. Entonces, de eso que estoy observando, ¿cuál es el problema? Una vez que descifro o identifico mi problema, tenemos el segundo paso, que es el planteamiento del problema. Es cuando formulo una interrogante, es ¿qué quiero saber? ¿Ya observé? ¿Puedo pasar? Nada más que tienes que ir con una sillita. Porque... observé el fenómeno, observé el problema y a partir de ese problema me cuestiono. ¿Qué quiero saber de dicho fenómeno? ¿Qué me interesa conocer? Ya me planteé mi pregunta y entonces ahora voy a formular una hipótesis, que la hipótesis es una suposición que siempre se va a considerar verdadera porque no conozco realmente la verdad o no hay otras suposiciones que me nieguen lo que yo estoy suponiendo como verdadero. Entonces, al no existir, considero que lo que yo propongo es lo que realmente está sucediendo. Entonces, podríamos decir que la hipótesis es una posible respuesta al fenómeno que estoy observando, al problema que estoy observando. Una vez que propuse la hipótesis, el decir, yo considero que esto está pasando y por eso este fenómeno se está llevando de esta forma. A partir de eso, desarrollamos una experimentación, que básicamente es pues diseñar y crear un experimento que me dé como resultado el poder llegar a la respuesta que quiero. Entonces diseñamos y elaboramos nuestro experimento. ¿Y en qué consiste o en qué debe de consistir este experimento? Es que nuestro fenómeno lo tenemos que reproducir n cantidad de veces, las que sean necesarias. Y al estar yo reproduciendo y reproduciendo el fenómeno, voy a poder ir, cada vez que lo reproduzco, voy a poder obtener resultados. Es decir, lo reproducí esta vez y me dio como resultado esto y esto y esto. Lo vuelvo a repetir, me dio como resultado esto y esto y esto. Y es así como se llega a las leyes que hoy conocemos. Hubo gente que en su momento repitió experimentos y que entonces lo hicieron 1.000.000 de veces y el 1.000.000 de veces daba el mismo resultado. Entonces decían, cualquier persona que lo vuelva a reproducir, el resultado va a ser el mismo. Y entonces yo puedo postular que siempre que suceda esto y esto y esto, el resultado va a ser esto. Entonces nos dice aquí que vamos a reproducir el fenómeno bajo ciertas condiciones controladas. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones controladas? Pues son ciertas variables que necesito mantener siempre idénticas. ¿Para qué? Pues para que el resultado siempre sea el mismo. Luego, una vez que ya experimentamos, pues hacemos el análisis de resultados, que es recopilar todos esos resultados que obtuve de todas las veces que repetí el fenómeno y pues estudiar qué me están diciendo estos resultados. Y por último, pues llegar a la conclusión, que es decir, pues fíjate, mi hipótesis si se cumple o no se cumple. Y una vez que llegamos a la conclusión, ahí es cuando está ese punto donde lo que acabo de investigar pues se puede convertir en una teoría o en una ley. Bien importante, si a la hora que analizo mis resultados no se cumple, buenos días, sí, nada más que tráete una sillita porque ya no hay lugar. Si a la hora que yo estoy analizando mis resultados, no se cumple la hipótesis, esto quiere decir que lo que yo propuse no es lo que estoy observando a la hora que experimento, pues necesito volver a reformular la hipótesis para volver a experimentar y volver a obtener otros resultados y ver si ahora sí se cumple con la hipótesis. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que el día de hoy amanecimos con antojo de un pan tostado para desayunar con mantequilla. Entonces yo voy a mi cocina, conecto mi tostador,
le jalo la palanquita para abajo y me doy cuenta que mi tostador no está tostando. Ajá. Entonces yo ya observé un fenómeno, ¿cierto? Y en ese fenómeno yo ya encontré el problema. ¿Cuál es el problema? Pues que el tostador no está tostando, ¿cierto? O sea, a partir de eso me genera una pregunta que es, ¿por qué mi tostador no tuesta? Ajá. Ya tengo mi interrogante, ya sé lo que quiero saber. Ahora sí vamos a plantear una hipótesis. Ojo, esta hipótesis pues yo la puse, pero puede haber N cantidad de hipótesis. Ahora sí que depende de cada una de nuestras mentes qué es la posible respuesta que da a esa pregunta. Entonces, la posible respuesta que yo di a que mi tostador no está tostando, pues es que quizá el enchufe no está funcionando y por eso no hay paso de la corriente. Ajá. Entonces, yo ya di una posible respuesta a mi pregunta. Y ahora sí, necesito experimentar, ¿cierto? Como yo estoy proponiendo que lo que no funciona es el enchufe, lo lógico es que experimente con enchufe, ¿cierto? Para ver si realmente es el enchufe el que no está funcionando. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi tostador y me voy a ir a otros enchufes a probar a ver si tuesta o no tuesta. Ajá. Entonces me voy al enchufe del comedor, lo conecto, hago la prueba, me voy al del baño, hago la prueba, me voy al de mi cuarto, hago la prueba, me voy al de la sala, hago la prueba, y así con N cantidad de enchufes. Al terminar todo esto, ajá, tengo dos posibles resultados. Una, pues que mi pan sí se haya tostado o que mi pan siga sin tostarse. Ajá. Si mi pan se tostó, quiere decir que mi hipótesis se cumple, ¿cierto? Eso quiere decir que los demás enchufes están funcionando y que el enchufe que no funciona es el de mi cocina. Pero si yo ya probé en todos los enchufes y no se tuesta, entonces quiere decir que el problema no está en el enchufe, sino que tengo que buscar otra posible explicación a lo que está sucediendo. Entonces, si no funciona, necesito generar otra hipótesis. O sea, el enchufe no es, entonces a lo mejor el cable, en un momento que lo jalé, se trozó. Ya, entonces ahora vamos a ver, vamos a cambiarle el cable para ver si funciona el tostador. Ajá. Y entonces así es como funciona el método científico. Vuelvo a repetir, es el método que utilizan muchos científicos para llegar a los conocimientos con los que contamos. Ajá. Para concluir con este método científico, dentro del método científico, cuando nosotros lo llevamos a cabo, podemos tener tres tipos de variable. Ajá. La variable independiente, la variable dependiente y la variable controlada. Puede ser que ustedes más o menos ya sepan qué es una variable independiente, qué es una variable dependiente y a lo mejor la controlada no. Porque la variable independiente y dependiente la utilizamos mucho en matemáticas. Ahí cuando ustedes trabajan con X y con Y, una es variable independiente y otra es variable dependiente. Una variable independiente es aquella que no depende de nada. O sea, yo la puedo manejar como a mí se me plazca. Si le quiero dar el valor de 10, le doy el valor de 10. Pero si le quiero dar el valor de menos 20, le voy a dar el valor de menos 20. Si le quiero dar el valor de 100, le voy a dar el valor de 100. No depende de nada. Ajá. Aleatoriamente yo le puedo dar el valor que yo quiera o que me convenga para mi experimento. Y la variable dependiente, pues sí es aquella que depende del valor que yo le asigne a la independiente. Esto quiere decir que el valor de la variable dependiente va a ir cambiando de acuerdo al valor que yo le asigne a la independiente. Es decir, si yo a la independiente le doy un valor de 100, pues la dependiente va a tener cierto valor. Pero si yo se lo cambio a 5, el valor de la dependiente va a cambiar porque depende ¿de quién? De la independiente. Ahí traigo un ejemplo. En el ejemplo que vimos en la diapositiva pasada, ¿quién es mi variable independiente? El enchufe. Eso quiere decir, yo decido qué enchufe voy a utilizar. ¿Y cuál es mi variable dependiente? El tostador. Y que el tostador funcione o no funcione en este experimento depende del enchufe, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos con que es dependiente, o sea, depende del valor que vaya a tomar la variable independiente.
Y la variable controlada es esa que no va a variar, que en cualquier experimento siempre va a tener el mismo valor, que en este caso sería la corriente. La corriente no cambia, o sea, yo sé que no es cuestión de que le ponga más corriente o que necesite una toma, un enchufe con más voltaje, porque si no mi tostador se va a descomponer de todos modos, sino que de cada enchufe sale la misma toma de corriente y no cambia. Siempre se va a mantener controlada esa variable. Y entonces ya con esta pequeña introducción, podemos, ahora sí, empezar a hablar un poquito de lo que estudia la química, que es la materia. Ajá. Entonces, antes de ver cualquier cosa de la materia, pues hay que entender qué es la materia. Entonces, tenemos que la materia va a ser todo aquello que ocupa un espacio y que posee una masa. Entonces, de acuerdo a esta definición, yo me cuestionaría, entonces, ¿yo soy materia? Sí, yo soy materia. ¿Por qué? Porque yo tengo una masa y ocupo un espacio. Ajá. ¿Mi celular es materia? Sí. Ajá. El escritorio donde estoy sentado es materia, también es materia. Todo lo que me rodea es materia, todo lo que me rodea es materia, porque todo lo que me rodea tiene masa y ocupa un espacio. Entonces, para masa, su definición sería la cantidad de materia que posee un objeto o cuerpo, es cuánto tengo. Ajá. Y el espacio, pues nos referimos al volumen ocupado. Esta materia la podemos clasificar de acuerdo a cómo la encontremos en la naturaleza. Entonces, yo en la naturaleza la puedo encontrar de dos formas. La puedo encontrar como una sustancia pura o una mezcla. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a la materia? Como sustancia pura o mezcla. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla. De entrada, para yo, si a mí me llega materia, y decir, a ver, ¿qué es una sustancia pura o es una mezcla? Lo primero que me tengo que cuestionar es si lo que se me está entregando o lo que estoy observando se puede separar mediante un método de separación físico, que los métodos de separación físicos son muy sencillos y que los aplicamos en nuestra vida cotidiana. Como cuál puede ser un método de separación físico, pues el que ustedes utilizan para separar su lechuga del agua donde se está enjuagando. Que utilizan un filtro para que deje fluir el líquido y retenga la parte sólida de la lechuga. Ese es un método de separación físico. Y suelen ser sencillos y se pueden llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Y nos sirve para separar, ¿cierto? Si lo que yo estoy observando no se puede separar a partir de un método físico, entonces lo que ustedes van a tener es una sustancia pura, porque para separar una sustancia pura yo necesito un método de separación químico. Y ese no lo puedo hacer en mi cocina ni en mi vida cotidiana, sino que necesito estar en un laboratorio con equipo especializado. Entonces, la primera cuestión es, ¿lo puedo o no lo puedo separar por un método físico? Si puedo, entonces es una mezcla. No puedo, entonces es una sustancia pura. Supongamos que yo la catalogué como una sustancia pura y nos dice que una sustancia pura es aquella que tiene propiedades definidas y composición
uniforme. Ajá, entonces, dependiendo de la sustancia pura que yo tenga, que puede variar, pues esa sustancia pura tiene sus propiedades bien definidas, que más adelante vamos a ver las propiedades que puede llegar a tener la materia, pero las tiene bien definidas. Esto quiere decir que supongamos el volumen tanto, la densidad tanto, la dureza tanto, las tiene ya definidas, establecidas. Cuando hablamos de una composición uniforme, quiere decir que cualquier parte de esa materia, si yo la analizo, siempre va a tener la misma composición. O sea, que no importa si agarro un pedazo de la izquierda o de la derecha, ambos dos tienen la misma composición química. Y a su vez, esta sustancia pura la puedo dividir en dos, que es el elemento y el compuesto. Bien sencillo, el elemento es cuando tenemos átomos de un mismo elemento. Quiere decir que toda la materia que yo tengo es de hidrógeno, de puro hidrógeno, o de puro oxígeno, o de puro carbono, de puro sodio, de puro helio. Solamente tenemos la presencia de un elemento. Y nos dice aquí que es esa sustancia que no puede ser separada en partes más simples. Eso quiere decir que al hidrógeno no lo puedo separar en una cosa más simple. Lo más simple ya es el hidrógeno. Al oxígeno no puedo separarlo en algo más simple. Ya lo más simple es el oxígeno. Y como sabemos, ya todo lo que nos rodea es una combinación de estos elementos. Pero las cosas más simples ya son los 118 elementos que tenemos en la tabla periódica. Entonces quiere decir que en esta categoría de elemento, ¿quiénes entran? Los 118 elementos que encontramos en la tabla periódica, que son las sustancias ya más simples y que no podemos hacerlas más sencillas. Y ahora viene el compuesto. Nos dice aquí una parte bien importante, es unión química, que más adelante vamos a ver cómo es que se da esta unión química. Porque una cosa es la unión física, que es lo que ocurre en las mezclas, y otra cosa es la unión química, que la unión química hace que la composición química cambie. Entonces dice unión química de dos o más elementos en proporciones fijas. Un ejemplo de compuesto, el agua. Hay que traernos sillas y a ver si cabemos. El agua. ¿Por qué está compuesto el agua? ¿Alguien sabe por qué está compuesto el agua? Hidrógeno y oxígeno. A lo mejor lo han escuchado en algún comercial de bebidas, el famoso H2O. Entonces tengo la presencia de dos elementos, ¿cierto? Por lo tanto, yo no lo puedo catalogar como elemento, porque digamos que para que sea un elemento tiene que ser del mismo tipo, y aquí tengo tanto hidrógeno como oxígeno, entonces ya tengo dos. Y lo que ocurre en esta sí es una unión química. Esto quiere decir que, bueno, un pequeño adelanto es que cuando hay una unión química, quienes se ponen ahí a jugar son los electrones de cada uno de los participantes. Entonces, sus electrones sí se comparten. Entonces, ahí ya la composición química cambia. El hidrógeno cambia sus propiedades químicas y el oxígeno también. Al juntarse se convierten en H2O y tienen nuevas propiedades. Y nos dice que se hacen proporciones fijas. ¿A qué nos referimos con proporciones fijas? Que la fórmula del agua siempre va a ser H2O, nunca cambia. Y esto me indica que para cada átomo de oxígeno que yo tenga, necesito dos de hidrógeno. Y siempre va a ser así. Eso ya es una proporción fija. Por cada uno de oxígeno yo necesito dos de hidrógeno y siempre se va a cumplir. ¿Puede ir variando? Sí, porque puede ser que me den dos de oxígeno, pero entonces ¿cuántos hidrógenos voy a necesitar? 4, porque yo digo que para cada uno de estos necesito dos de estos. Y así para todos los compuestos. Las proporciones ya están dadas, ya están fijas. Ya sabemos cuánto de esto hay que combinar y cuánto de esto hay que combinar. Ahora sí, vámonos a la mezcla. Nos dice aquí que es la unión física. Esto quiere decir que únicamente están ubicados en el mismo espacio, pero no se entrelazan entre ellos. Un ejemplo, poner mango con manzana.
en un vaso. Existen ahí, pero la manzana y el mango no se empiezan a juntar, ¿cierto? Entonces, eso es una unión física. Y entonces, al ser una unión física, nos dice que las partes conservan sus propiedades particulares. Esto quiere decir que la manzana sigue siendo manzana, su sabor, su color, todas sus propiedades se siguen manteniendo, y el mango igual, mantiene su sabor, su color, todas sus propiedades las mantiene. Ajá. Y ahora bien, la podemos clasificar en una mezcla homogénea o heterogénea, y tenemos dos prefijos que utilizamos bastante en la vida cotidiana, que es el homo y el hetero. Ajá. Entonces, el homo es igual, ¿cierto? Entonces, quiere decir que una mezcla homogénea, ¿cómo la voy a distinguir de una heterogénea? Pues es aquella donde no puedo distinguir quiénes son los participantes. Un ejemplo de mezcla homogénea es el agua con alcohol. Si yo mezclo agua con alcohol, ¿verdad? Que yo no voy a, o sea, a menos que la huela, me voy a poder dar cuenta que tiene alcohol, pero si no, yo no sé qué tiene la botellita. Si es puro alcohol, si es agua con alcohol o si es pura agua. Ajá. No distingo quién está participando. Otro ejemplo es el refresco. Yo observo el refresco y no puedo distinguir qué componentes tiene un refresco, ¿cierto? Para eso necesito leer la etiqueta y yo me voy a dar cuenta que tiene agua, que tiene colorantes, endulzantes, el carbonato, pero a simple vista yo no distingo quién está participando. Por eso se dice que presenta una única fase. Es decir, que por todos lados se ve igual. Ajá. Que las propiedades y composición son iguales en toda la mezcla. Esto quiere decir que al ser completamente igual, toda la mezcla siempre va a presentar las mismas propiedades y la misma composición. Si yo agarro mi primera gotita de refresco, mi última gotita del refresco, la composición y las propiedades van a ser idénticas. Ajá. Entonces, durante toda la mezcla se van a mantener. Y luego la heterogénea, pues el prefijo hetero es diferente. Entonces aquí sí voy a poder distinguir quiénes están participando a simple vista. Ajá. Puedo identificar las diversas fases que tiene mi mezcla. Un ejemplo puede ser el agua y el aceite. El agua y el aceite no son invisibles. Esto quiere decir que nunca se pierde uno dentro del otro. Ajá. Sino que por sus densidades se mantienen separados y puedo distinguir, esta mezcla tiene agua y tiene aceite. Agua con arena. Puedo distinguir el agua y la arena. Una ensalada. Puedo distinguir a todos sus elementos, si tiene lechuga, si tiene pollo, si tiene cebolla, si tiene zanahoria. Ajá. Entonces nos dice que presenta dos o más fases y que las propiedades no son uniformes. ¿Por qué vamos a decir que las propiedades no son uniformes? Porque aquí tengo varias opciones. Por ejemplo, si yo meto la mano a la ensalada, puedo sacar un pedazo de lechuga. Y si vuelvo a meter la otra mano, saco un pedazo de pollo. Y evidentemente las propiedades que tiene la lechuga y las propiedades que tiene el pollo no son iguales. Ajá, entonces al presentar varias fases, sus propiedades no van a ser uniformes. Va a depender de qué parte de la mezcla esté yo separando. Ajá. Luego, quedamos que la química también estudia las propiedades que tiene la materia, ¿cierto? Entonces, puede tener dos tipos de propiedades. Las propiedades físicas y las propiedades químicas. Propiedad física es aquella que yo puedo observar o medir sin cambiar la composición de una sustancia. Eso quiere decir que el hecho de que yo la observe o la mida no cambia absolutamente nada de la sustancia que yo tengo. Ajá. Un ejemplo, pues puede ser el volumen. Ajá. Que el volumen lo puedo calcular y no voy a cambiar absolutamente nada de la sustancia. Y a su vez estas propiedades físicas las podemos catalogar como extensiva o intensiva. Ahí les va. Extensiva es aquella que depende, o sea, su valor que yo le asigne depende de la cantidad de
materia, o sea, ¿cuánto tengo? El ejemplo que yo les puse, el volumen. El volumen sí depende de cuánta materia tengo, ¿cierto? Porque, vamos a poner un ejemplo, yo puedo tener una botella de 600 mililitros y una botella de 1 litro, ajá, de Coca-Cola. ¿Cuál ocupa más espacio? La de 1 litro, ¿cierto? ¿Y de qué depende? De la cantidad de materia que tengo. Entonces decimos que el volumen es una propiedad física porque yo la puedo calcular sin necesidad de alterar la composición de la sustancia y que es extensiva porque depende de cuánta materia tengo. El volumen, entre más materia tengo, más volumen ocupo. Entre menos materia, menos volumen ocupo. Entonces sí depende de cuánta materia tengo yo. Y ahora la intensiva, pues es aquella que no depende de la cantidad de materia, como lo puede ser la densidad. Ajá, entonces la densidad se utiliza mucho en una rama de la física que tiene que ver con fluidos. Entonces todos los fluidos tienen una densidad que ya está dada. Por ejemplo, el agua que consumimos tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y no importa si tienen una gotita o si tienen 10 litros, la densidad del agua siempre es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, no importa cuánto tengo. Ajá. Así yo tengo una gotita, la densidad de esa gotita es de 1000. Así yo tenga 10 litros, la densidad de esos 10 litros es 1000. Entonces, no depende de la cantidad de materia. Ajá. Y ahora sí, la propiedad química, pues, describe la capacidad que tiene una sustancia para reaccionar con otra sustancia. Esto quiere decir que aquí sí se busca que la sustancia cambie su composición química, porque es lo que sucede cuando una sustancia va y reacciona con otra sustancia. Ajá. ¿Qué ejemplos traigo para las propiedades químicas? Pues puede ser el poder oxidante y poder reductor. Todas las sustancias pueden tener o el poder oxidante o el poder reductor. Y cuando lleguemos a reacciones químicas, se van a dar cuenta que lo que sucede es que hay sustancias que tienen la tendencia a perder electrones, a decir, no me sirven, llévatelos. Hay sustancias que tienen la propiedad de aceptar muy bien esos electrones, de decir, tú no los quieres, pero a mí sí me sirven. O hay sustancias que tienen la propiedad de compartir esos electrones, es decir, no te los puedo regalar, pero sí te los puedo compartir. Ajá. Entonces, este poder oxidante y este poder reductor es ¿qué tanto puedo aceptar o qué tanto puedo regalar electrones? Y a final de cuentas eso habla de poder reaccionar con otra sustancia. Ajá. Si yo no tengo la capacidad de aceptar ni de regalar, entonces yo no puedo reaccionar con otra sustancia. Entonces no voy a cambiar mi composición química porque no tengo la necesidad de ir a buscar a otra para completarme, sino que puedo estar yo solito. Entonces hay sustancias que no tienen estas propiedades del poder oxidante o poder reductor. Entonces aquí traigo algunos ejemplos de ejemplos de propiedades físicas. La masa. Y la masa sí o sí depende de la cantidad de materia, ¿cierto? El peso. Entonces muchas veces confundimos que la masa es igual al peso y no son lo mismo. El peso está relacionado con la gravedad que sentimos todo cuerpo que estamos en el planeta Tierra, ¿verdad que la gravedad está haciendo efecto sobre nosotros? Entonces el peso es relacionado nuestra masa con la gravedad. Ajá. Entonces el peso también depende de la cantidad de materia, ¿cierto? Entre más materia, más peso. Entre menos materia, menos la densidad. Lo que yo les decía es que para la densidad ya son valores dados, ajá, que ya se calcularon y que yo les decía que para el agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos, por ejemplo, la del agua de mar, que es 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Ajá. Entonces va dependiendo del fluido, más no de la cantidad de materia. Ajá. No importa si tengo un frasquito o si tengo el mar completo. Tenemos la elasticidad y la dureza.
Y en propiedades químicas mencionamos al poder oxidante, poder reductor, y luego tenemos la acidez y la basicidad, que está relacionado con el pH de las sustancias. Las sustancias las puedo clasificar en ácidos o bases de acuerdo al pH, y lo más seguro es que también hayan escuchado por ahí en algún comercial que el famoso pH. ¿Y qué es el pH? Pues es una sustancia que tan concentrada está en iones de hidrógeno. Ajá, entonces, lo que yo voy a estar midiendo en el pH es qué tan concentrada, eso quiere decir cuánto tiene de hidrógenos. Ajá, entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene esta sustancia? Y a partir de cuánto tiene, lo puedo clasificar como una base o como un ácido. Y hay varios procesos dentro de la acidez y de la basicidad que funcionan para neutralizar. Esto quiere decir, fíjate, mi agua que estoy consumiendo me salió que está ácida, y en teoría el agua tiene que ser neutra, ¿no? Ni ácido ni base, tiene que ser neutra. Entonces puedo aplicar un proceso para que esta agua que tengo ácida se convierta en una sustancia neutra. ¿Y qué tengo que modificar? Su composición química. Le tengo que aumentar o quitar hidrógenos, para hacerlo más ácido o irlo neutralizando. Y al final de cuentas es cambiar su composición. Vamos a seguir avanzando. Y la materia la podemos encontrar en 3 estados físicos. Vamos a tener el estado sólido, líquido y gaseoso. Ojo, y bien importante, en la actualidad se conocen más estados físicos de la materia, no únicamente estos 3. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los otros que se han ido descubriendo, pues son poco comunes en la naturaleza. Eso quiere decir que la mayoría de lo que nos rodea y con lo que estamos en contacto se encuentra en estos 3 estados físicos, que va a ser muy raro que alguno de los otros 3 me los tope en mi vida del día a día. Vamos a ver un cuarto que traigo en la siguiente diapositiva, pero vamos analizando estos 3. Entonces, primero nos dice que los cambios físicos, más bien que los cambios de estado o de fase van a ser un cambio físico. Más adelante traigo una diapositiva donde viene que es un cambio físico, un cambio químico y un cambio nuclear, que son los 3 tipos de cambio que puede sufrir la materia. Pero el cambio de estado físico de la materia es un cambio físico. Eso quiere decir que la composición química, nada más que hay que traerte una sillita. Esto quiere decir que la materia, cuando cambia de un estado a otro estado, únicamente cambia su apariencia física, pero no su composición química. Veámoslo con un cubito de hielo. El cubito de hielo se derrite y lo único que está haciendo es cambiar su apariencia física de sólido a líquido, pero en ambos casos lo que tengo es H2O. Entonces, ¿qué características tiene el sólido, líquido y gaseoso? Pues vamos viendo. El sólido tiene una forma definida y cierta resistencia a la deformación. Esto quiere decir que gracias a cómo se encuentran sus partículas, su forma siempre va a estar definida. Y que si tiene una forma definida, entonces el volumen también va a ser definido. O sea, puedo calcular el volumen sin problema alguno. Nos dice aquí que sus partículas se encuentran muy juntas y lo podemos observar en la imagen, ¿cierto? Entonces, una de las diferencias más claras en estos 3 estados físicos es cómo se encuentran sus partículas. En el sólido se encuentran muy juntas y nos indica que tienen gran cohesión, o sea, gran atracción entre ellas y por eso se mantienen juntas. Y que sí hay cierto movimiento de partículas que es de forma vibracional. No sé si ahí se alcance a ver, pero entre cada partícula, entre cada esferita,
van quedando pequeños, pero pequeñitos huequitos. Ajá. Esos pequeñitos huecos que no se alcanzan a llenar con partículas es lo que permite que exista cierto movimiento vibracional. Luego tenemos el líquido, que nos dice que va a tener la forma del recipiente que lo contiene. O sea, sí o sí, para que tenga forma tiene que estar en un recipiente y adopta la forma del recipiente que lo contiene y tiene un volumen definido, siempre y cuando esté contenido en un recipiente. Ajá. Esto quiere decir que si yo tengo mi botella llena, yo puedo calcular las dimensiones que necesito para calcular el volumen de un cilindro y calcular sin problemas el volumen que tiene mi líquido. Ajá. Lo podemos observar en las botellas de agua que se compran. El que me diga 600 mililitros es una medida de volumen. Se puede calcular el volumen. Ajá. La lavadora de 20 litros, se puede calcular el volumen que le cabe a la lavadora. Nos dice aquí que sus partículas están juntas, pero que tienen libertad de movimiento. Y lo podemos observar que entre partícula y partícula hay más espacio, que si tuviéramos el estado sólido. Nos dice que tiene una cohesión media. Esto quiere decir que la fuerza de atracción entre sus partículas pues no es tan fuerte, que entonces pues mantienen cierta separación, lo que les permite pues tener libertad de movimiento. Y nos dice que el movimiento de partículas va a ser a velocidad alta. Luego tenemos el estado gaseoso, que nos dice que igual la forma va a ser del recipiente que lo contiene, pero su volumen está indefinido. Y esto se debe a que el volumen de un gas se expande. ¿Por qué? Porque yo puedo observar ahí en la imagen que las partículas del estado gaseoso están muy separadas, ¿cierto? Entonces, los espacios que quedan entre partícula y partícula es volumen desocupado, ¿cierto? No hay nada que esté ocupando ese espacio. Entonces, yo puedo tener mi tanque de gas en mi casa, y yo puedo creer que está lleno. Pero lo que sucede es que las partículas del gas están separadas, que hay espacios vacíos. Entonces, eso de que es pues el tanque sí es de 20 litros, pero no quiere decir que tenga los 20 litros. ¿Por qué? Por la propiedad que tiene el gas. Ajá. Entonces, el volumen yo no lo puedo definir, yo no lo puedo calcular, porque yo puedo calcular el volumen de ese recipiente, pero realmente el gas no está ocupando todo ese espacio. Hay muchos espacios vacíos. Ajá. Un ejemplo, a lo mejor un poco más claro, es cuando ustedes tienen una jeringa sin aguja y jalan el émbolo en el aire. Y ustedes dicen, llené mi jeringa de aire. Pero a la hora que le tapan el hoyito y le vacían, ¿sí o no que me queda la mitad de la jeringa? Porque realmente había demasiado espacio vacío. Para yo poder definir el volumen de un gas, necesito comprimir ese gas, que es lo que ocurre cuando yo cierro el hoyito y bajo el émbolo. Lo que estoy haciendo, las partículas que están separadas las estoy juntando, y entonces ahora sí, el gas está ocupando todo el espacio y ahora sí puedo calcular el volumen. Luego tenemos el movimiento de partículas. Bueno, me dice que las partículas están muy separadas, que tienen poca cohesión, entonces casi no existe la atracción entre sus partículas, por eso no se juntan, y que por esto nuestras partículas van a tener una velocidad muy alta. Vamos a seguir avanzando. Y el cuarto estado físico de la materia, y que este sí se considera porque tenemos que uno de los astros que utilizamos todos los días se encuentra en este estado físico, que es el Sol. El Sol se considera plasma. Ajá. ¿Y cómo es que se llega al plasma? Pues nos dice que es cuando tenemos un gas y nosotros a este gas le elevamos demasiado la temperatura, ajá, que los átomos y moléculas que forman parte de este gas, ajá, empiezan a perder electrones y entonces se convierten en iones.
Vamos viendo algunas definiciones. Átomos, más adelante la traigo como tal escrita, pero un átomo es la unidad mínima de materia. Esto quiere decir que para que algo yo lo pueda denominar materia, al menos necesito un átomo. Ajá, entonces el Sol es materia, por lo tanto está conformada por átomos. Ajá. Estos átomos que están en el Sol, pues el Sol tiene una temperatura demasiado alta. Entonces estos átomos, al estar elevados a una temperatura tan alta, pierden electrones, que los electrones son una partícula subatómica. Ajá. Los átomos están formados por electrones. Pierden estos electrones y entonces se convierten en iones. ¿Qué es un ion? Es un átomo cargado. Al perder electrones, ese átomo se está cargando, que más adelante vamos a ver la explicación a todo esto. Eso es lo que sucede con el plasma. Entonces, en la presentación vienen algunas actividades que por cuestiones de tiempo me voy a saltar, pero que a la hora que se las suba a plataforma, ahí van a estar por si las quieren contestar. Son muy sencillas. Por ejemplo, la actividad que sigue únicamente es, me tienen que decir a quién estoy describiendo, si al gas, al sólido o al líquido. Entonces hay que leer el enunciado y ustedes me tienen que decir, la maestra está hablando de un sólido, o está hablando de un líquido, o está hablando de un gas. Ajá. Entonces, les mencionaba que la materia sufre cambios o transformaciones. Entonces, hay un principio o ley bien importante, y es una de las más importantes dentro de la química, que es la ley que propone Lavoisier, que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y básicamente lo que nos explica es que por más que yo quiera, yo no puedo aparecer ni crear materia. Híjole, por más que yo quiera decir, aquí quiero unos tacos, los tacos nunca van a aparecer. Ajá. Y que por más que tenga aquí un montón de basura y diga, le haga así y desaparezca, tampoco voy a poder. La materia lo único que sufre son transformaciones, es decir, el hecho de que yo me coma el taco no quiere decir que lo desaparezco, está transformándose. El hecho de que yo tenía un hielito y ya no tengo hielito no quiere decir que desapareció, sino se transformó. Y esto es bien importante porque más adelante vamos a ver reacciones químicas y nos vamos a dar cuenta que siempre que me den una reacción química, la saqué yo de internet, del libro, casi siempre no se cumple esta ley y que hay métodos para poder hacer que esta ley se cumpla. Ajá. Y entonces, dentro de estos cambios y transformaciones que sufre la materia, tenemos tres tipos. El físico, que ya hablamos de él, que es cuando únicamente cambia su apariencia física, más no su composición química. Cambio químico, cuando sí cambia su composición química. Y el cambio nuclear, que es más ya a nivel atómico, que es cuando yo a mi átomo le agrego o le quito protones y neutrones. Entonces, para que vayan ahí almacenando la información, pues el átomo está conformado por electrones, que ya mencionamos, protones y neutrones. Ajá. Y entonces, este cambio nuclear ocurre cuando yo modifico esos protones y neutrones. Esto quiere decir que mi cambio físico, mi cambio químico, yo los puedo generar. El cambio nuclear ya está más complejo. Ajá. Y ahí traigo otro ejemplo, que es la carne. Eso es un cambio químico. Aunque pareciera que únicamente cambia su apariencia física, el cocer la carne hace que sus propiedades químicas cambien. Ajá. Por eso hay gente que prefiere comer la carne cruda, porque a la hora que pasa por un proceso de cocimiento, sus propiedades cambian.
Y fíjense que para que ambos cambios ocurran, lo que necesito es un cambio de temperatura. Ahí les puse una flamita. Entonces, para que ocurra un cambio físico o un cambio químico, necesitamos un cambio de temperatura. Yo no puedo esperar que la materia cambie de apariencia si no le aplico un cambio de temperatura. El hielo va a seguir siendo hielo si yo lo mantengo en el congelador. Cuando ya lo saco y cambia de temperatura, entonces sí empieza su cambio físico. Y vamos a tener por acá algunos ejemplos. La digestión de alimentos es un cambio químico. La congelación del agua es un cambio físico. Cambio de color de las hojas. Tenemos que decir un cambio químico porque el cambio de color es debido a un cambio de pH en la composición química. Derretirse la mantequilla es un cambio físico. Eso quiere decir que no importa si la mantequilla la tengo en barra o derretida, sigue siendo mantequilla. Y ahora bien, vamos a hablar de los posibles cambios físicos. Entonces, pues de manera muy sencilla, ahí traigo un diagrama donde represento todos los posibles cambios físicos. Que básicamente los cambios físicos es pasar de un estado físico a otro estado físico, no hay pierde. Y entonces cada uno de estos cambios recibe un nombre. Yo puedo pasar de sólido a líquido y se va a llamar fusión. Entonces, siempre que mi materia pase de sólido a líquido, se llama fusión. Cuando paso de líquido a gas, siempre se va a llamar evaporación. Cuando paso de sólido a gaseoso, sublimación. ¿Dónde podemos observar todos estos cambios de la materia? Pues en un fenómeno natural muy común que es el ciclo del agua. Donde el agua es materia y el agua, gracias a los cambios de temperatura a la que está expuesta en la naturaleza, pues pasa por todos los estados físicos y cambia de líquido a gas, de gas a sólido, de sólido a líquido. Entonces, las siguientes que traigo son unas actividades, igual ahí para que practiquen. Ahí me dice, les digo que me identifiquen los siguientes cambios como fusión, solidificación, sublimación o deposición. Entonces, ustedes tienen que ver en la situación de qué a qué está pasando. Por ejemplo, dice, la estructura sólida de una sustancia se descompone a medida que se forma un líquido. Está pasando de sólido a líquido. Entonces me voy a esta imagen y digo, a ver, de sólido a líquido se llama fusión. Dice, el agua de la acera se convierte en hielo durante una fría noche de viento. Entonces está pasando de líquido a sólido y entonces se va a llamar solidificación. Ahí para que tengan una idea. Esto es exactamente lo mismo, nada más que con otros ejemplos. Y de lo último que vamos a ver como de esta parte introductoria, pues es la energía. Entonces, sí o sí yo necesito la presencia de energía para que la materia se transforme. Y creamos que la química también estudia
a esta energía asociada a las transformaciones de la materia y entonces pues vamos a definir a la energía. La energía es como, más bien, es la capacidad de realizar un trabajo. Ajá. Es aquello que yo necesito y que cualquier cosa necesita para poder realizar una actividad. ¿Qué necesito si quiero ir a correr? Energía. Ajá. Nuestro cuerpo, dentro de todas esas reacciones químicas que hace, es a la hora que yo introduzco alimento y que respiro, ajá, hay una reacción química que se encarga de agarrar glucosa, ajá, parte del oxígeno que respiramos y convertirlo en algo que se llama ATP, que son esas moneditas que intercambiamos, que es energía. Es decir, para correr necesito 10 ATPs, entonces ahí te van 10 ATPs y yo me salgo a correr. Ajá. Entonces, si hablamos de una licuadora, ¿qué necesita la licuadora para funcionar? Energía. Entonces es aquello que yo necesito o que cualquier instrumento necesita para poder hacer una actividad. Ajá. Y nos dice que básicamente en la química hacemos referencia a la energía para que la materia pueda cambiar sus propiedades. Ajá. Necesita energía para que pueda cambiar sus propiedades, ya sean químicas o sean físicas. Ajá. Para decir, para que este hielo pase a líquido necesita energía. Para que pueda cambiar esas propiedades físicas necesita energía. Y hablando de energía, pues tenemos que la energía se puede manifestar en muchas formas. Ajá. Entonces, ahí lo traigo con un diagramita de imágenes. Puedo tener energía acústica, que es la energía que se produce a partir del sonido. Ajá. Energía química, energía calorífica, energía solar, la energía cinética y potencial, que es la energía que tienen los objetos cuando están en reposo y cuando están en movimiento. Ajá. Y pues lo que conocemos, que es la energía eléctrica o la electricidad. Ajá. Y luego, bien importante, actualmente contamos con otros tipos de energía que se le conocen energías limpias. Ajá. Entonces, como sabemos, la situación del planeta cada día está peor y uno de los procesos que más contamina y que más afecta al planeta es la forma en la que hoy en día producimos, y desde hace mucho tiempo, producimos la electricidad. Entonces se buscan alternativas que no dañen al planeta y que también nos funcionen para reproducir electricidad. Y podemos tener energía hidráulica, que es la energía que se obtiene a partir del movimiento o del flujo caudal que lleva el agua. La energía eólica, que es el aire o viento, también del movimiento que puede generar el viento. La energía solar, que también se puede aprovechar bastante bien. Tenemos la de biomasa, que es que a partir de varios desechos orgánicos se puede producir energía. Entonces hay gente que se dedica a la recolección de desechos de vacas o de cerdo y que pues se somete a un proceso químico y podemos generar energía a partir de un desecho orgánico que consideramos basura. ¿Cuál es la desventaja de estas energías limpias? Pues que no son constantes. Si hablamos del flujo del agua, el agua no siempre lleva el mismo flujo, entonces habrá días que sí produzco un montón de energía hidráulica, pero habrá días que el agua no coopere y entonces no se produzca tanto. Entonces, la desventaja que tienen es que no son constantes, entonces no podemos asegurar que todos los días vamos a producir la misma cantidad de energía. Claro, están las clases en línea. ¿Mande? No están las clases en línea. Si un compañero dice que no lo deja entrar. Es que me dijeron que este grupo no iba a tener grupo en... Ajá. Sí. Me conecté y creo que sí tengo gente conectada, no sé cómo consiguieron el link, pero o sea, yo me conecté porque necesito la clase grabada para subirse a la plataforma, pero sí me dijeron que no, no sé si hay alguien en el Carmen,
porque yo los meses anteriores estaba dando ya las clases en línea. Allá sí los mandaron a uno. Entonces, lo más seguro es que si es en línea, tiene que ser con no sé quién esté ahí dando las clases. Luego tenemos, ahora sí vamos a entrar de lleno a estudiar al átomo, que ya lo mencionamos, ¿cierto? Y ya mencioné que si el electrón, que si el protón, que si el neutrón, y a lo mejor no quedó tan claro en las pequeñas menciones que fueron teniendo, pero vamos viendo, el átomo. El átomo yo les dije que es la unidad mínima de materia o la partícula más pequeña de un elemento. Entonces, hacemos referencia a que el átomo es lo mínimo que yo necesito, mínimo necesito un átomo para que exista materia. Así como decimos que para que exista vida, mínimo debe de existir una célula, para yo poder decir que algo tiene vida, al menos debe tener una célula. Para la materia, para yo decir que algo es materia, mínimo necesita un átomo. Y el átomo, a su vez, está formado por 3 partículas subatómicas, que es el electrón, el protón y el neutrón. Ojo, en la actualidad ustedes se van a poder meter a diversas fuentes ahí en internet y van a darse cuenta que actualmente, gracias a la tecnología con la que contamos, el átomo tiene más partículas subatómicas. Que si los positrones, que si los quarks, que si los neutrinos, un montón de partículas subatómicas. Y es más, hay veces que por día descubren una partícula subatómica. ¿Qué es lo que sucede y por qué se siguen manteniendo a estas 3 como las partículas subatómicas fundamentales del átomo? Porque se ha demostrado que las otras partículas subatómicas que se han descubierto no representan una diferencia en el átomo. Realmente no tienen una presencia o una función bastante importante como para poder meterlas con estas 3. Entonces tenemos a electrón, protón, neutrón. ¿Qué es importante considerar de estas 3? Su carga y dónde se encuentran ubicadas en mi átomo. Entonces tenemos el electrón, carga negativa. Esto quiere decir que está cargado negativo. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En la parte del átomo, en un orbital, en lo que llamamos orbitales. Luego tenemos al protón, que su carga es positiva y se encuentra en el núcleo. Y luego tenemos el neutrón, que su carga es neutra. Cuando decimos que la carga es neutra, su carga es 0. No es positivo ni es. Tiene carga 0. Y también lo encontramos en el núcleo. Entonces, tenemos ahí una imagen que es como casi siempre visualizamos a nuestros átomos, ¿cierto? O sea, si yo busco en internet me va a aparecer un chorro de imágenes en este formato. Pues gracias a la teoría actual del modelo atómico, sabemos que visualmente así no se ve un átomo, pero funciona muy bien para ejemplos